Bien, tenemos un nuevo tipo de problema para lo que viene a ser genes ligados. Por ejemplo, en este problema nosotros tenemos, aquí nos dice, por ejemplo, nos habla de dos loci, o sea, dos genes que están ligados y me dan una frecuencia de recombinación. Dice, la frecuencia de recombinación entre estos dos genes es igual a 20%. Pero yo recuerdo que la frecuencia de recombinación es igual a decir distancia. O sea, nuevamente, aquí estamos viendo de que en este tipo de problemas vamos a encontrar entonces dos genes y nos están dando ya la distancia entre esos dos genes como dato, 20 unidades. ¿Ok? Entonces, consideremos ese punto. Ahora, lo que nos dice es que, dice, usted empieza un proyecto para crear homocigotes dominantes para ambos loci, iniciando con un cruce, dice, y me dan el cruce. Si observamos muy bien, si hacemos un acercamiento para poder observar muy bien de qué tipo de cruce nos están hablando, estamos viendo pues que son dos líneas puras. ¿Ok? Una línea pura era homocigote dominante A, homocigote recesivo B. Y la otra línea pura era homocigote recesivo A, homocigote dominante B. ¿Ok? Y a partir de esta línea pura me va a salir una F1 de heterocigotes. Esa es la F1. Pero recordemos, estamos frente a lo que viene a ser genes ligados. Y en los genes ligados no solamente me interesa si eran homocigotes o no, sino me interesan cómo estaban los alelos en cada cromosoma. La primera línea pura entonces, al ser homocigote para estos genes, implicaría que tendría pues un cromosoma con la letra A dominante B recesiva y en el otro cromosoma estarían igual. La otra línea pura también entonces tendría en un cromosoma el alelo A minúscula con el B dominante y en el otro igual. Esas son las dos líneas puras que se cruzaron para generar una F1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la F1. Al ser homocigotes los dos progenitores, la F1 debe haber recibido un cromosoma con los mismos alelos de un progenitor y el otro cromosoma con los mismos alelos del otro progenitor. Ahí están. Esos son los cromosomas que han llegado a la F1. ¿Ok? Ahí están. ¿De acuerdo? Siguen siendo heterocigotes la F1. Y me doy cuenta, por lo tanto, entonces, que en el caso de la F1 estamos viendo pues que los alelos son entonces diferentes. Este es dominante, ¿cierto? Son diferentes en cada cromosoma. A recesivo con B dominante y A dominante con B recesivo. Y eso me hace ver pues que en la F1 los cromosomas los cromosomas tienen sus genes en una fase de repulsión, porque en la fase de repulsión en cada cromosoma debemos tener un alelo dominante y uno recesivo del otro gen. Bien, entonces toda la primera parte, toda esta introducción está relacionada pues con el hecho de poder encontrar cómo estaban entonces los alelos de estos genes en la F1. Y ya sé, están en repulsión. Muy bien, si están en repulsión, entonces ahora sí, eso me puede permitir explicar de que si yo hago meiosis, entonces esta F1 me va a producir gametos parentales. Los gametos parentales, recordemos, tienen los mismos alelos que estaban en cada cromosoma. O sea, gameto parental, acá tendríamos A dominante con B recesivo, A recesivo con B dominante. Parentales, P de parental. Pero también la meiosis de este individuo F1 me puede producir gametos recombinantes con el crossing over entre A y B. Por lo tanto, tendríamos A dominante B dominante y A recesivo B recesivo. Gametos recombinantes.
¿Cuál era la distancia entre ellos? 20 unidades, ¿no? Porque la frecuencia de recombinación era 20%. La distancia entre ellos es 20 unidades. Y la distancia, yo sé por teoría, que es igual a la frecuencia de recombinantes. Los dos recombinantes entonces valen 20%, y eso significa que cada recombinante debe valer 10%. 100 menos 20. Los parentales, por lo tanto, deben valer el resto, o sea, 80%, cada parental 40%. Muy bien. Primera pregunta. Identificar cuál de los siguientes gametos producidos en el dihíbrido, o sea, en la F1, serán parentales o serán recombinantes. Acá tenemos A dominante con B recesivo, parental. A dominante con B dominante, recombinante. A recesivo y B recesivo, acá está, recombinante. Y A recesivo con B dominante está acá, parental. Ya respondí la letra A. Ahora, el punto es que la segunda pregunta es la que más me interesa, porque dice, ¿cuál es la probabilidad de que un cruce dihíbrido? Ojo, no es un cruce de prueba, es un cruce dihíbrido. Y si es un cruce dihíbrido, significa entonces que tengo que cruzar dos individuos de la F1. ¿Sí? Dos individuos que están formando estos 4 tipos de gametos. Entonces, si cada uno de los dos progenitores me forman 4 tipos de gametos, voy a tener que hacer necesariamente mi cuadro de Punnett y colocar todos esos gametos. AB, AB, AB y AB. ¿De acuerdo? Ahí están mi cuadro de Punnett. Pero, así de fácil. No que el cuadro de Punnett es cuando hay distribución independiente. Claro. Entonces, para poder diferenciar este cuadro de Punnett para genes ligados, yo debo recordar entonces que cada uno de esos gametos tenía diferentes frecuencias. Y por lo tanto, estas frecuencias las tengo que considerar para cada gameto en particular. O sea, el gameto A dominante B recesivo tenía una frecuencia de 40%. Para hacer el cálculo matemático me va a ser más fácil hacerlo con decimales. 40% es igual a decir 40 entre 100. Entonces, A dominante con B recesivo, frecuencia 0,4. Acá también, 0,4. A recesivo B dominante, 0,4. Acá también entonces. A dominante con B dominante, 0,1. 0,1. A recesivo con B recesivo, 0,1. 0,1. ¿De acuerdo? Entonces, cada gameto ahora tiene sus frecuencias particulares. Por lo tanto, cuando ocurra la fecundación, la probabilidad de que nazca un hijo determinado va a depender pues de las dos probabilidades de los gametos. Tengo que multiplicar estas probabilidades entonces para hallar la probabilidad de que un hijo salga de una manera u otra. Por ejemplo, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que en un cruce de híbridos se obtengan animales homocigotes dominantes para los dos genes, AA y BB dominantes? En todo el cuadro de Punnett, ¿dónde se formarían individuos AA dominantes, BB dominantes? Aquí. ¿Ven? AB dominante, AB dominante. Es el único lugar. Eso quiere decir entonces que voy a multiplicar las frecuencias. 0.1, ¿no? 0.1 por 0.1.
Es el único casillero en donde se van a formar homocigotes dominantes. Por lo tanto, entonces yo voy a acá a poner mi listado de resultados. ¿Sí? 0.1 por 0.1 es igual a decir 0,01 por 100, para transformarlo en porcentaje, 1%. ¿Cuál era el siguiente? ¿Cómo saldrían los hijos? Heterocigotes para A, dominantes para B. Entonces tendríamos heterocigotes para A y homocigote dominante para B. ¿Dónde, en qué casilleros podemos encontrar ese tipo de hijos? Por ejemplo, entonces tomaríamos en cuenta cruzando, por ejemplo, este casillero recesivo A dominante B con ¿cuál casillero? ¿Sí? Si nos damos cuenta, este de acá. ¿Sí? Dominante A, recesivo B. ¿O no? No, no puede ser porque me piden dominante, ¿cierto? Entonces tendríamos que conseguir A dominante y B dominante. Aquí es el lugar en donde se van a juntar los alelos dominantes recesivos de A con dos alelos dominantes de B. ¿Sí? Pero si me doy cuenta, también hay otra posibilidad. ¿Sí? Hay otra posibilidad. Y esa posibilidad está aquí. Acá también podemos tener entonces lo mismo. Dominante recesivo, heterocigote A, dominante dominante, homocigote dominante B. Dos casilleros. Voy a multiplicar entonces sus frecuencias en cada uno de ellos. ¿Sí? Esto es igual a decir 0,04. Y acá arriba también sería 0,04. Entonces, lo que voy a hacer, como hay dos casilleros que me van a producir lo mismo, sumo entonces 0,4 más 0,4 del otro casillero. 0,04, ¿no? 0,04 para ser más exacto. ¿Sí? Y eso es igual a decir 0,08 por 100, 8%. ¿Para qué me dicen? ¿Cuál es la frecuencia de que salgan homocigotes recesivos para A y B? Vuelvo a mi cuadro de Punnett y solamente veo que aquí, en este último casillero, se estarían juntando las dos letras minúsculas A y B. Y por lo tanto, entonces ahí tendría que multiplicar de nuevo las frecuencias. 0,01 sale 0,01, ¿no? Entonces, homocigote recesivo A y B es 0,01 al total, ¿no? Por 100. Y nuevamente tengo 1%. Por último, me piden la frecuencia de hijos que salgan heterocigotes para los dos genes. ¿Ok? Heterocigotes para los dos genes. Entonces, ¿dónde podemos tomar esas combinaciones para que me salgan heterocigotes para dos genes? Por ejemplo, tendríamos este casillero, ¿sí? Porque acá tengo recesivo A y B, dominante A y B, heterocigotes. ¿De acuerdo? 0,1 por 0,1 igual 0,01. Pero también tenemos el otro casillero, dominante A, B, recesivo A y B. Acá también tendríamos lo mismo. ¿Sí? Vamos a ir marcando. Ahí también tendríamos lo mismo. Por lo tanto, entonces también las frecuencias acá se multiplican. 0,1 por 0,1 igual 0,01. Pero también hay otras posibilidades. Fíjense aquí. Recesivo A dominante B con dominante A recesivo B. Acá también se forman entonces heterocigotes. Juntemos 0,4 por 0,4 y eso es 0,16. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero aquí también tenemos lo mismo. Dominante A, recesivo B, dominante B, lo mismo.
y también tenemos las frecuencias, 0,16. Quiere decir entonces que hay 4 casilleros en donde se forman heterocigotes para los dos genes. Sumamos las frecuencias, 0,01 aquí, más 0,01 del otro lado, más 0,16 y 0,16. Entonces tendremos 0,16 más 0,16. ¿Sí? Y eso por 100. Ok, entonces tenemos 16 más 16, 32, más 1 más 1, 38. 0,38 más o por 100, 38%. Entonces vamos a colocar acá 38%. Y tenemos resueltos los problemas. En este caso, yo no necesito llenar todo el cuadro de Punnett, solamente dependiendo de qué es lo que me están preguntando. ¿Cómo van a salir los hijos? ¿Cuáles son las probabilidades de algunos hijos, no? Pueden ser 2 genotipos, 3 genotipos. En este caso me salieron 4, pues. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado nada más en ver en dónde están todos los posibles casilleros que me puedan generar el mismo genotipo. Por ejemplo, para los heterocigotes de 2 genes fueron 4 casilleros. Entonces sumo las frecuencias de cada uno de esos 4 casilleros, ¿no? Y con eso terminaríamos entonces de resolver el problema. Listo.